interesante cuando estamos hablando de bases de datos. Casi siempre vamos a tener que tomar en cuenta el diseño físico. Y dentro del diseño físico, uno de los aspectos que vamos a estar viendo es la escalabilidad. Por ejemplo, qué tan escalable es el sistema que nosotros estemos utilizando. Para hacer esto, vamos a hablar específicamente de cómo puede escalar una solución de inteligencia de negocios. Porque prácticamente lo que hemos estado viendo es que cuando nosotros tenemos un diseño de un cubo, podemos empezar con un diseño de un cubo pequeño, pero después vamos a tener que empezar a atender más y más usuarios. Entonces, cuando empezamos a atender más y más usuarios es donde podríamos enfrentar problemas de desempeño. Entonces hay que ver cómo podemos darle a esos usuarios específicamente un tiempo de respuesta que sean los adecuados. Usualmente, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? Es que tiene que tener algún tipo de metodología para hacer estrés de carga. El estrés de carga sobre la base de datos es común. También el estrés de carga sobre los cubos, porque no es lo mismo cuando estamos diseñando el cubo, que tal vez es solo el desarrollador que está haciendo consultas, entonces, y tal vez con datos de prueba, entonces los datos se cargan muy rápido y además las consultas son casi que inmediatas. Pero cuando ya se pone en producción, usualmente, si no se ha hecho un análisis de carga, lo que se va a tener es un problema de desempeño, en donde ya los cubos ya no van a tardar 1 segundo o 3 segundos en hacer una rotación y desplegar la información, sino que ya empiezan a tardar 1 minuto, 30 segundos, después empieza a tardar 1 minuto, después empiezan a tardar más. Entonces ahí tenemos un problema, que prácticamente el problema es de que no se midió qué tan grande era el cubo, cuánto era el usuario y cuántas consultas iban a estar haciendo constantemente. Porque si nosotros hacemos un análisis de carga, tenemos que considerar estas cosas. Por ejemplo, en esta imagen. En esta imagen lo que estamos viendo es de que es una carretera, pero está completamente llena de tráfico. Entonces, si lo analizamos o lo comparamos con las consultas de OLAP, lo que estamos viendo es de que al inicio va a estar la carretera y tal vez solo con un carro, que sería una de las consultas, pero conforme se va utilizando la herramienta vamos a tener más problemas porque tenemos más consultas que tienen que ser atendidas de forma rápida. Entonces, ¿qué es lo que vamos a estar determinando? Tenemos que hacer análisis de carga primero para determinar el throughput del servidor y después también para entender cómo las cargas impactan los recursos que están ahí y además el planificar el tipo de hardware que yo voy a necesitar. Por ejemplo, casi siempre cuando se va a iniciar un proyecto de BI o de inteligencia de negocios, me van a decir, yo quiero crear un cubo que me cumpla con estos indicadores, que me permita ver esto. Y le dicen usualmente, ok, en este momento no tengo nada, pero tengo que comprar el software y además tengo que comprar el hardware para poder correr esa nueva aplicación. Entonces ahí tenemos un pequeño detalle. Casi siempre cuando nos dicen, quiero saber cuál es el tamaño del servidor que tengo que tener para poder ejecutar esa aplicación que todavía no está construida. Entonces ahí empezamos con el principal problema, cómo saber cuál es ese tipo de tamaño del servidor que tenemos que comprar. Entonces, ahí, no sé si les ha pasado esa situación en donde les dicen qué servidor compro y la aplicación o el cubo o la base de datos ni siquiera está diseñado. Ese es un escenario típico en el cual cuando se empieza un proyecto de este tipo, las personas son de negocios y las personas de negocios tal vez solo saben que lo quieren hacer, pero no saben cuántas personas van a estar involucradas ni cuántos usuarios van a ser los que se van a
a estar conectando, ni cuál es la frecuencia. Por ejemplo, cuando yo tengo que analizar la carga de un servidor, usualmente se empieza con lo siguiente, vean, diciendo, determinar el throughput del server. Entonces, eso implica que yo ya tengo un hardware existente, ¿cierto? Y voy a empezar a hacer pruebas de carga sobre ese servidor. Pero ahora sí, pruebas de carga sobre qué, si todavía no está construido la aplicación, ¿verdad? Entonces, hay un pequeño problema conceptual que casi siempre, o que uno se tiene que enfrentar casi siempre, de que la mayoría de las metodologías de cargas o de impacto de cargas asumen que, primero, que usted ya tiene el hardware comprado, y también asumen que usted ya tiene su aplicación diseñada, y que además de que tiene la aplicación diseñada, que tiene patrones de uso común de la aplicación. ¿Para qué? Para poder después hacer un análisis de carga del servidor, que es esto, en donde yo empiezo a simular usuarios. Empiezo a simular usuarios con base en los roles que están haciendo. En el caso de inteligencia de negocios, empiezo a simular usuarios que están consultando el servidor. Entonces hago un análisis de carga, capturo las consultas que se van hacia el cubo, y después hago algo que se llama un replay. Y ese replay lo hago simulando un usuario, 2 usuarios, 3 usuarios, 5 usuarios, hasta que llego a determinar cuál es el throughput del server. Que me diga, cuando va por 50 usuarios, el tiempo de respuesta es 3 segundos. Pero ya cuando va por 100, el tiempo de respuesta ya es 30 segundos. Entonces ya vi que ya llegué al umbral máximo. Sí, también otra de las cosas que pasa cuando estamos midiendo el throughput es que puede ser, en el caso de análisis services, falta de agregaciones. ¿Sí? Porque, digamos, cuando nosotros estamos monitoreando el análisis services y vemos que vienen las consultas MDX hacia el servidor, vamos a poder ver de que viene, por ejemplo, un estatuto MDX, y en el monitoreo podemos ver si ya viene de medidas o agregaciones que ya están calculadas, y si las agregaciones no están calculadas, para cumplir con lo que está pidiendo el usuario, se va a tener que hacer un query o una consulta en línea hacia la fuente del cubo, y después agregarla en línea. Entonces eso nos hace más lento el tiempo de respuesta. Usualmente, como se ha visto, es que se divide en dos. Por ejemplo, una cosa es el diseño del cubo, el diseño de la fuente de datos y programar el cubo y toda la cuestión, y otra cosa es hacer el sizing del cubo. Sí. Tienen relación, son dos áreas que tienen relación, pero requiere skills o habilidades distintas. ¿Por qué? Por ejemplo, cuando yo voy a hacer y determinar el tamaño del servidor, yo voy a necesitar saber sobre hardware. Necesito saber sobre optimización. Necesito saber sobre cómo funciona la aplicación para poder optimizarla. Y usualmente, cuando estamos hablando de desarrollo, digamos, le decimos desarrollo del cubo, la gente dice, voy a desarrollar un cubo y después pido un servidor donde corra. ¿Cierto? ¿Verdad? Entonces, ese es un punto bastante difícil de comprender, y usualmente, cuando estamos hablando aquí de que no tenemos nada planificado, que no tenemos nada verificado, lo más que podemos hacer es confiar en la expertise, o sea, en la experiencia con la cual pueda contar el que está haciendo el diseño del servidor desde el punto de vista físico. Entonces, si ustedes ya han estado en otros tipos de proyectos, podrían determinar, bueno, midiendo esta empresa, el tamaño de la empresa, midiendo más o menos el potencial de la herramienta, yo calculo que necesitan este servidor, ¿verdad? Y usualmente uno va a empezar con lo que serían los requerimientos mínimos que nos indica Microsoft. Cuando hablamos de requerimientos mínimos, son los requerimientos mínimos, que son los requerimientos que se ocupan solo para que el servidor arranque, no para que el servidor me dé buen desempeño. Entonces, eso es importante. La otra que podemos hacer
si estamos en ese caso, que no tenemos nada en específico, podemos valernos de aspectos que ya contiene Microsoft. Dentro de lo que sería Microsoft existe una serie de recomendaciones ya específicas de hardware. Dentro de las recomendaciones de hardware es conocida como Reference Architecture. Entonces, ese Reference Architecture lo que me da es una base por donde empezar a hacer todo lo que sería el diseño desde el punto de vista físico. Entonces, cuando no tengo nada escrito, entonces es bueno para poder empezar en ese ambiente. Estamos aquí. Solo le voy a mostrar este artículo. Ese artículo es Introducción al Fast Track Data Warehouse Architecture. Como podemos ver, lo que indica el Fast Track Reference Architecture, como su nombre lo dice, es, vamos a esperar que termine de cargar, es una arquitectura de referencia de cómo debería estar diseñado el Data Warehouse. Vean que aquí está tomando varios elementos. También va a tomar en cuenta algunas cosas. Por ejemplo, ¿cuáles son los pasos generales que me da como referencia el Fast Track? El Fast Track Reference Architecture lo que me permite es específicamente una guía para evaluar, comprar, configurar y optimizar una solución de hardware. También tenemos que dentro del Fast Track Reference Architecture existe una guía, como lo ven acá, que dice software preconfigurado y preprobado, ¿verdad? Donde prácticamente lo que me dice es como una receta. Una receta de un servidor, digamos, que ustedes podrían encontrar ahora, si buscan en internet, llamémoslo Data Warehouse Appliance, ¿verdad? Donde el Data Warehouse Appliance ya es un servidor que ustedes compran y ya viene optimizado y les aseguran un tipo de rendimiento. Entonces dice, ok, si este servidor, si ustedes lo que necesitan son 100 usuarios, con tantos usuarios concurrentes, y su cubo es de este tamaño, entonces el servidor que ocupa es este, ¿verdad? Y le venden el hardware completo, ¿verdad? Incluso le venden de una vez ahí el software. Entonces es una forma de poder empezar. Si no quieren comprar el Data Warehouse Appliance, pueden utilizar el Reference Architecture como base para determinar cuál es todo el hardware que ustedes necesitan dentro de su infraestructura. Porque usualmente, vean aquí lo que sea el Reference Architecture. Vean de que él dice aquí que el Reference Architecture, todo el alcance está prácticamente aquí en el Data Warehouse. Pero también nos está indicando en la referencia que existen otras cosas que tenemos que tomar en cuenta a la hora de estar diseñando un modelo físico de inteligencia de negocios. Si nosotros vemos acá, hay que tomar en cuenta servidores de TL, los servidores de todo lo que serían los cubos, si tenemos cubos aislados, tenemos data marts, si vamos a necesitar herramientas de análisis en línea como lo que sería reporting services, o si lo vamos a incluir dentro de Performance Point. Aquí tenemos solo un ejemplo de el modelo que se está utilizando dentro de estos modelos de referencia. Y vamos a bajar acá. Por ejemplo, ¿qué es lo que nos dice acá? Dice que los modelos de referencia del Fast Track, ¿qué es lo que van a contener? Actualmente, cuando se escribió este artículo, existían 3 servidores HP y 2 servidores Dell, ¿verdad? Y si vemos acá, nos va
y nos indica cuáles son los tipos de servidores que se han probado como la arquitectura de referencia. Por ejemplo, este HP ProLiant DL385, en este caso está con Opteron, cuántos cores, la SAN que se está utilizando, la cantidad de drives que está y la capacidad que tiene. Y además el tipo de discos, si es SAS o si es Fiber Channel. ¿No ven? Igual aquí tenemos ese otro servidor, como está, y también aquí el Dell. En este caso está con procesadores Intel, y además algo interesante del Reference Architecture es que nos dice cuánto es el máximo que va a soportar esa configuración. En este caso ahora estamos hablando de 24 teras, ¿verdad? Que soporta esta configuración. Esta otra configuración soporta 32 teras. Y uno puede incluso dentro del Fast Track pedir servidores que me soporten X cantidad de teras, que es en realidad. También dentro del Reference Architecture nos viene aquí tasas ya probadas de transferencia hacia la SAN, ¿verdad? Ya sea una AMC o sea una HP. ¿Ven? Aquí me dice cuál va a ser el throughput estimado. Entonces, ¿para qué me sirve el throughput estimado? Porque vamos, si yo sé que tengo que estar cargando, no sé, tantas cantidades de gigas y tengo un espacio de tiempo para poder hacerlo, entonces el throughput que tenga la SAN para manejo de datos es bastante importante, porque va a ser la limitante, ¿cierto? Si salgo ya el resultado que la SAN solo pueden transferir no sé, 10 gigas por hora, vamos a poner un número así aleatorio, entonces significa que ese es mi límite. Más rápido que eso no voy a poder ser, ¿verdad? Entonces eso es importante, que a veces no es tanto el diseño del cubo, sino que también la capacidad de hardware que yo voy a tener. Acá vamos a ver esto, a ver. Aquí casi no se ve, solo para que lo vean acá, que es la capacidad también que se tiene en lo que sería cantidad de cores que se van a utilizar. Entonces, al final, este es un documento, digamos, vean que solo es una introducción. Entonces, es el Fast Track Data Warehouse nos sirve para tratar de mitigar esos casos en donde me piden especificaciones de hardware, pero no sé cómo va a ser el proyecto, solo lo tengo muy en la nube, ¿verdad? Que cuáles son los requerimientos que yo voy a tener. Lo otro es que si ustedes ya conocen o ya tienen experiencia dentro de todo lo que sería el diseño de Data Warehouse, digamos, no van a poder dar un criterio ya completamente directo dentro de todo lo que serían las referencias. Y vamos a esperar que cargue todo lo que sería el sitio del Fast Track Data Warehouse. También mencionarles que existe algo que se llama el BI Appliance. El BI Appliance o el Power Pivot Appliance ya trae hasta SharePoint preconfigurado, ¿verdad? Solo para que se pueda empezar a utilizar. Entonces aquí lo ven, aquí como lo vemos acá, que es el Fast Track Data Warehouse. Podemos ver que ya son, como dice aquí, preconfiguraciones. Y actualmente puede escalar, como ven aquí, desde 4 hasta 80 terabytes de información manejados por estas arquitecturas de referencia que ya están probadas en cuanto a todo lo que sería el rendimiento que ustedes van a obtener. Si ustedes quieren ver más detalles, hay una serie de herramientas que pueden servir, que es importantes. Primero, esta que es el Fast Track Data Warehouse Datasheet, que nos dice cuáles son las referencias de arquitectura de referencia que voy a tener. Pero también tengo el Fast Track Reference Guide, que es básicamente
un paper con todos los detalles de la arquitectura de referencia para un data warehouse, y lo que les podrá interesar es este otro tool, que es un Fast Track Sizing Tool. El Fast Track Sizing Tool lo que me permite es poder calcular el tipo de servidor que yo necesito. Vamos a abrirlo. Que incluso en este tipo de servidor, vamos a mostrarlo acá. Ven aquí que me va a guiar específicamente para determinar, en este caso, la cantidad de cores que yo voy a necesitar. Entonces aquí me va a empezar a decir los cores que son requeridos con base en esta información. En esta información, incluso tener esto, a veces es una estimación que hay que hacer. Vean que me dice aquí que es la mezcla de carga que voy a tener. Si voy a tener sesiones que sean simples, promedio o complejas. Entonces, ¿cuánto va a ser la cantidad de sesiones que voy a estar trabajando? ¿Cuánto es el SLA? ¿Cuánto yo quiero que esté tardando? En este caso, el SLA para queries simples, yo quiero que sean 10 segundos. Para queries normales, yo quiero que sean 10. Y para queries complejos, yo quiero que sean 30. Entonces, si yo modifico estos números acá, no sé si ven que aquí me cambió la cantidad de cores que se requieren. Entonces ya no, si yo quiero esos tiempos de respuesta, entonces, con base en las arquitecturas de referencia aprobadas, me dice que ya no necesito una arquitectura con 8 cores, sino que más bien necesito una arquitectura con 32 cores. ¿Ven que los tiempos de respuesta influyen mucho en no, pero voy a poder aquí cambiar. Yo quiero que los complejos incluso puedan tener 60, ¿verdad? ¿Vieron cómo cambiar? Entonces, eso me da una idea. Entonces, y también para que tomen en cuenta que cuando uno está calculando esto, si el usuario le dice, no hay que preguntarle al usuario o al dueño del proyecto cuánto quiere que tarden las consultas. O sea, más o menos cuánto estaría dispuesto a esperar por una consulta. Entonces, si él le dice, no, yo quiero una respuesta casi que inmediata siempre, entonces tiene que estar preparado que respuestas inmediatas van asociadas con un buen diseño, ¿verdad? Más un buen hardware. Porque de nada me sirve un buen diseño en un hardware malo. O igual pasa cuando ahora que está de moda la virtualización, muchas personas creen que virtualizar me va a consolidar el servidor y que mágicamente la máquina virtual va a ser rápida. Pero si le asignan malos recursos a la máquina virtual va a ser lenta. Por lo tanto, todo el desempeño del servidor va a ser lento. ¿Verdad? Que eso es importante tomarlo en cuenta. Y cuando estamos hablando de virtualización, ya que empecé a hablar de eso, tenemos que tomar un concepto que a veces la gente confunde, que es el overcommit. El overcommit de las bases de datos se da en aquellos casos, o de la virtualización, se da en aquellos casos que, por ejemplo, yo tengo una máquina que tiene 2 procesadores, ¿verdad? Entonces, si yo corro 2 máquinas virtuales que tienen asignados un procesador cada una, estamos bien, ¿verdad? Pero si yo después corro una tercera máquina virtual y le asigno también un procesador, ¿qué estoy haciendo ahí?
estoy compartiendo un procesador. Entonces ahí empecé a hacer el overcommit. ¿Por qué? Porque ya un procesador no va a estar dedicado a una máquina, sino que va a estar compartiéndola con otra. La máquina virtual va a ver que tiene un procesador para ella sola y va a creer que tiene ese procesador compartido, pero en realidad el software de virtualización va a tener que estarlo compartiendo con otra máquina. Igual pasa con otros recursos. Por ejemplo, yo podría tener, cuando hablo de virtualización, ven que aquí hablo de acceso a disco. Ven que aquí dice cuáles serían la cantidad de discos y las tasas de transferencia que yo voy a tener en los discos. Si estoy hablando de máquinas virtuales, si pongo a correr 3 máquinas virtuales sobre el mismo disco, ¿qué va a pasar? Hay contención, ¿verdad? Están compitiendo por el mismo disco. Entonces, esa es otra de las cosas que uno tiene que tomar en cuenta. Si de verdad quieren tener buen desempeño dentro de las máquinas virtuales, hay unas estadísticas que dicen que las máquinas virtuales se mueven casi tan rápido como las máquinas físicas en bases de datos, siempre y cuando no haya overcommit y no haya recursos compartidos. ¿Sí? Digamos, si yo empiezo a compartir recursos en virtualización, voy a tener problemas de desempeño. Entonces, usualmente eso es lo que uno tiene que evitar, ¿verdad? Porque, digamos, es interesante. Después, dentro de esto, dentro de todo lo que serían las balances de carga, ya vimos que si nosotros no tenemos ninguna idea, digamos, de cómo hacerlo, un punto de inicio serían las configuraciones del Fast Track de Microsoft, ¿no? Si no, ¿qué es lo que vamos a estar haciendo? Usualmente, esta es una solución típica de BI. Que tengo un Data Warehouse, tengo un servidor de cubos y los clientes que son ya sea Reporting Services o que son un cliente de Excel. Cuando estoy haciendo el diseño para la escalabilidad, tengo que tomar algo importante. Y vean que aquí ya cambiamos de escenario. Aquí yo ya voy a tener un ambiente en el cual de verdad yo puedo probar. Mínimo tengo un ambiente de pruebas, ¿verdad? O de desarrollo sobre el cual puedo empezar a aplicar algunas técnicas para determinar cuál va a ser el tamaño de los servidores de producción, ¿verdad? Entonces, acá, el primer paso, como lo ven acá, es establecer una meta de desempeño. Entonces, yo quiero saber lo que estaba diciendo anteriormente, yo quiero que un reporte se tarde ejecutándose n cantidad de segundos, n cantidad de minutos. Después, existe algo que se llama preparar los test de carga. Ahorita vamos a ver más detalle qué significa eso. Y después, ejecutar los test de cargas y analizar y ver si se cumplió la meta de desempeño. Si no se cumplió la meta de desempeño, bueno, puedo empezar primero optimizando todo mi diseño de los cubos o del Data Warehouse, viendo cómo lo puedo optimizar, o si no, lo que voy a tener que empezar a hacer es aumentando las capacidades de hardware. ¿Verdad? Entonces yo sé que por lo menos que con 4 GB de RAM no voy a poder obtener el desempeño que yo quiero. Con 2 procesadores y 4 GB puede ser que no sean suficientes. Entonces tendría que tener la capacidad de empezar a trabajar y aumentar más recursos. Aquí, hacer este tipo de testing es a veces muy difícil porque no se cuenta con el hardware. Y estas metodologías, y casi siempre la mayoría de metodologías que se van a encontrar publicadas en internet, asumen que uno tiene acceso al hardware. Y que dice, ok, no le funcionó con 8 GB, entonces ahora póngale 16 GB de RAM. O pruebe con un servidor. No le funcionó con 8 procesadores, ahora pruebe con 16. Sí, cuando tenemos ese escenario, digamos, hay que recordar que si yo tengo 4 procesadores y después aumento un servidor que tiene 8 o 16 procesadores, no quiere decir que voy a tener el doble de desempeño. O sea, no es lineal. Digamos, ya las pruebas, ya hay mucha gente ya las ha hecho, las que tienen acceso a todo ese hardware. Cada vez que yo agrego más procesadores y agrego más memoria, el crecimiento no es lineal. Ni siquiera en las nuevas arquitecturas
digamos, de NUMA procesos, que son las más modernas que hay en este momento, no se tiene, casi siempre se obtiene como una mejora de un 80 a un 90% en NUMA procesos, ¿verdad? De mayor capacidad de carga. En otro tipo de hardware, lo que voy a tener es una mejora tal vez de un 50% más rápido, ¿verdad? Pero no el doble de rápido. De hecho, hay un libro que es bastante interesante, no sé si ustedes han visto, que es de Glenn Berry. Él escribió un libro sobre hardware para SQL Server y cómo me afecta el desempeño de SQL Server con base en el tipo de hardware que yo esté utilizando. Déjenme mostrarles acá. Voy a tratar de encontrar esa referencia. Esta es, cuando estamos hablando de test de carga, vamos aquí, se va a mostrar. Este es se va a mostrar acá el libro que les estaba mencionando, que está bastante actualizado. Con respecto, a terminar, aquí está, es se llama SQL Server Hardware. En este libro, prácticamente es como el resultado de un laboratorio bastante grande, en donde Glenn, un MVP de Microsoft, empieza a probar distintos tipos de procesadores, distintos tipos de hardware, y empieza a comprobar cómo se mueve el desempeño de SQL Server, si es mejor el desempeño o es peor el desempeño. Y él es donde llega a la conclusión, igual que específicamente con pruebas reales en servidores, agregar el doble de memoria no significa que tengo el doble de procesamiento, o que agrego el doble de CPU no significa que voy a tener el doble de procesamiento, que las cosas que los tiempos van a caer a la mitad. No es tan real, digamos, y eso está aquí, está puesto en este libro. Lo otro que es interesante, que a veces las personas no piensan, es de que no es lo mismo la arquitectura de un servidor para Data Warehouse que un servidor para una base de datos transaccional. Digamos, aquí igual en hay unos tests donde se pone una familia de procesadores de Intel corriendo una base de datos relacional y otra familia de procesadores de Intel. Y el rendimiento que se da en transaccional es distinto. Pero si yo tomo el que tuvo peor rendimiento, por ejemplo, en transaccional y lo pongo en Data Warehouse, ahí sí tiene muy buen rendimiento. Y el otro procesador que era bueno en transaccional tiene más rendimiento en Data Warehouse. ¿Ven? Entonces, ahí lo que le queda de elección a uno es de que esas especificaciones que dicen solo memoria y cantidad de procesadores o cantidad de cores y espacio en disco no es suficiente cuando estamos hablando de escalabilidad de base de datos. Hay que ir y hilar un poco más fino para poder entender y de verdad optimizar el hardware. Otra de las cosas que sí tiene que estar a la hora de estar haciendo estas pruebas es que de verdad se necesita contar con alguien de la SAN, que de verdad conozca las SANs. Por ejemplo, si uno está haciendo pruebas con una persona que la capacitación que recibió o lo que él sabe es solo crear espacio en disco en la SAN y presentársela al servidor, ya empezamos mal. Porque alguien de SAN debería saber específicamente cómo optimizar el tipo de discos, tipo de arreglos y la configuración que tiene que tener la SAN si es un Data Warehouse, y la configuración que tendría que tener la SAN si es un servidor de transaccional, porque es distinta la configuración. También los tipos de discos que me vayan a dar. Por ejemplo, igual, si ustedes tienen una SAN bastante grande, pueden ser que haya discos muy rápidos y discos más lentos, depende del modelo. Entonces no es solo el espacio, sino que el tipo de almacenamiento que yo voy a estar utilizando. Dentro de ese mecanismo, digamos aquí, asumiendo que nosotros tenemos el hardware para hacer las pruebas,
Prácticamente lo primero que hay que hacer es obtener las cargas y el workload use. Prácticamente eso lo podemos hacer monitoreando el SQL Server. No sé si ustedes han utilizado el SQL Server Profiler, ¿verdad? Recuerden que el SQL Server Profiler me puede hacer un profile de análisis server, ¿verdad? Entonces yo podría tomar específicamente todas las consultas para después generar un trace y después hacer un replay de ese trace. Y ese replay de ese trace podría empezar a determinar cuánto van a ser los usuarios máximos que voy a estar haciendo o que voy a estar atendiendo. Otra de las cosas que va a pasar es específicamente cuánto es la cantidad de usuarios concurrentes, que eso es otro de los números mágicos a los cuales hay que llegar para ver el desempeño. Por ejemplo, si yo tengo, ven acá, cantidad de usuarios en el lugar, pues significa la cantidad de usuarios concurrentes, ¿verdad? Y precisamente eso es una medida de desempeño que a veces se confunde. Y se podría dar el caso específico que yo voy a tener, y la gente dice, yo voy a tener 100 usuarios concurrentes, ¿verdad? Pero hay que determinar que son 100 usuarios concurrentes, significa que son 100 usuarios que exactamente en el mismo segundo están pidiendo algo. No 100 usuarios que durante 10 minutos están haciendo consultas. Ven que es distinto. Digamos, si los 100 usuarios durante un minuto están distribuidos, puede ser que en realidad en un periodo de tiempo sean 3, 4 o 5. ¿Lo ven? Es distinto esa medida. Sí, usualmente son menos usuarios los que consultan los sistemas analíticos, dependiendo del tamaño de la empresa. En los Data Warehouse y en los OLAP es la capacidad que yo tengo para leer de disco, y algo que sí está completamente, que me afecta el desempeño, es que la agregación ya esté calculada. Si las agregaciones ya están calculadas, todas las consultas son rapidísimas. Si la agregación no está calculada, dependiendo de la agregación, puede ser que las consultas sean muy lentas, aunque esté con un usuario, ¿verdad? Puede ser que yo tenga solo 1, 2, 3 usuarios que son los que están utilizando estos sistemas al mismo tiempo. Entonces, eso es importante, la cantidad de usuarios concurrentes que yo voy a tener. De hecho, aquí lo vemos aquí en este gráfico. Ven que aquí yo tengo cantidad de usuarios y el uso de la aplicación que hay en tiempo, pero en realidad, aunque veo muchos usuarios, solo estos 2 usuarios son los que están aquí concurrentes, que están ejecutando cosas exactamente en el mismo instante de tiempo. También, otra de las opciones que hay que tomar en cuenta cuando estoy viendo aquí en el desempeño es específicamente poder determinar cuáles son las horas pico o los periodos pico. ¿Verdad? Casi siempre cuando una empresa, las empresas tienen como ciclos, ¿verdad? Ya sea de contabilidad o ciclos de negocio, que al final del mes van a tener que estar haciendo algo, o en algún periodo van a tener que estar haciendo eso. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo, digamos que se ejecutan 200 reportes por 20 distintos usuarios específicos, pero la hora pico de 9 a 10. ¿Lo ven? Entonces, si tomamos en este caso 200 reportes entre una hora, 3.600 segundos, significa que nuestra capacidad tiene que estar sirviendo de 0.05 reportes por segundo. Tendría que estar soportando nuestro sistema. Entonces, eso es importante. Entonces, también, para poder estimar el futuro workload, digamos ya no son 20 usuarios, sino que ya serían más usuarios, que serían 500 usuarios. Prácticamente divido 500 entre 20, multiplico los reportes y después digo que yo tendría que estar generando 1.25 reportes por segundo, ¿verdad? Si se mantienen estas
estos impactos. Si hay más usuarios concurrentes o más usuarios, ¿qué es lo que voy a tener? Voy a tener que estar generando 2.5 reportes por segundo. Aquí estos números pueden sonar grandes, pero hay un ejemplo. Por ejemplo, hay una naviera en Estados Unidos que ellos tienen en total más de 3.000 reportes contra su sistema, ¿verdad? Y eso implica que esos 3.000 reportes se están siendo ejecutados por una base de datos, por una población de usuarios de más de 10.000 usuarios. Y generan por día más de 30.000 ejecuciones de reportes. Entonces se pueden imaginar el tipo de desempeño o el tipo de servidores que tengo que tener o la arquitectura que tengo que tener para soportar ese tipo de consultas, ¿verdad? Y aquí estamos viendo que son reportes, digamos que asociados a lo que sería OLAP, que es importante. Cuando estamos hablando de todo lo que sería los reportes, una vez que hemos tenido aquí toda la parte de los tests, aquí tenemos que empezar a probar nuestros servidores. Recuerden que ya aquí asumimos que ya tenemos la aplicación hecha y que vamos a determinar cuál es el tamaño de los servers que vamos a utilizar. Podemos utilizar algunas herramientas, como lo que sería, si estamos hablando de reportes que se pegan al cubo, podríamos utilizar herramientas como las de Visual Studio. No sé si ustedes han utilizado antes una versión de Visual Studio, ya sea la Ultimate o la Test Edition. Ellos traen unas herramientas que se llaman el Web Performance Test, que me captura precisamente todas las peticiones hacia un sitio URL y me permite después simular n cantidad de usuarios. Por ejemplo, aquí está, por ejemplo, un escenario dentro de todo lo que sería el Visual Studio, donde yo puedo simular esa cantidad de usuarios. Vean que aquí son reportes conectados a cubos y después estos reportes a cubos veo aquí lo que se llama el test mix, o sea, reportes pesados y reportes más livianos, y puedo saber específicamente cuánto es la cantidad de usuarios. Por ejemplo, aquí que empiece con un usuario, llegue hasta 250 usuarios y después que vaya creciendo la cantidad de usuarios cada 10 segundos. Y el patrón que sea step, o sea, que vaya escalonado, que a poquito aumentando la cantidad de usuarios, simulando estos reportes que yo voy a tener. Y después, ¿qué es lo que voy a tener? Voy a tener acá los contadores asociados a cada uno de los servidores. Físicos, en este caso de SQL Server. Cuando se ejecutan estos contadores, ahora sí tenemos que empezar a ver cuáles son los problemas de desempeño que voy a tener. Si van a estar en el CPU, la memoria, en el disco duro o en la cantidad de interfaces que yo voy a estar enviando, que es la interfaz de red. Aquí tengo esta herramienta, bueno, este resultado, donde yo puedo ver específicamente en esta consola del test precisamente cómo van pasando los diferentes indicadores. Entonces ahí yo puedo saber qué es lo que tengo que cambiar del hardware que está ahí por debajo. Dentro de todo lo que serían las mejores prácticas de desempeño, ¿qué es lo que voy a tener que estar haciendo? Digamos, existe un paper que se llama el mejores prácticas de optimización para reporting services, y dentro de todo lo que sería el análisis services existe el análisis services 2008 performance guide, que prácticamente me da una serie de recomendaciones de cómo configurar el SQL Server.
los appliances de Microsoft ya están optimizados para que Analysis Services corra rápido en esos servidores y me aseguran una tasa de desempeño. Y prácticamente no se vende por tipo de cliente, sino que se vende por la cantidad de datos que quiera estar manejando. Entonces, a usted, ellos le dicen, ok, usted quiere un data warehouse de 8 teras, entonces es esta máquina. Quiere de 20 teras, es esta máquina. Quiere de 30 teras, es esta máquina. Quiere de 80 teras, es esa otra máquina. ¿Verdad? Y ya ese hardware está completamente hecho directamente para Microsoft. Incluso el diseño es entre Microsoft y HP. Entonces, el tipo de procesador, el tipo de memoria, cuál es la distribución en el rack, cómo está por dentro, los discos, todo eso fue optimizado. Entonces, empezaron en un proceso que podríamos decir de optimización, que fue de prueba y error. Empezar a ver qué combinación de hardware era la que me daba el mejor desempeño para el software de Microsoft. ¿Saben? Entonces, eso es algo interesante. Y además, han seguido en esa configuración este documento que le estaba mencionando aquí, que es el Analysis Services Performance Guide. Este Analysis Services Performance Guide prácticamente nos empieza a decir primero cómo es que funciona el query proceso, después me dice específicamente cómo puedo mejorar un poco y las dimensiones, las agregaciones, las particiones, qué es lo que tengo que tener. Y digamos, por ejemplo, aquí vamos a ver aquí esta sección, aspectos tales como lo que sería la optimización de MDX. Entonces, ¿qué es lo que me va a dar? Me va a dar aquí un ejemplo. Por ejemplo, aquí dice, reemplace una expresión, un set expression rather than an alias. Por ejemplo, me dice que este query tiene un subspace. Entonces, prácticamente lo que me está diciendo es de que cambie esto por este otro modo. ¿Verdad? Que ya me dice cuáles son los tipos de consultas que corren mejor. Y aquí tenemos una serie de recomendaciones. Todas estas son recomendaciones de cómo se debería estar todo aquí, por ejemplo, en MDX. Y también dan específicamente cómo es que se captura. Entonces aquí tenemos la captura dentro de todo lo que sería el Query Profiler. Acá hay toda una serie de, como estoy en la parte de MDX, todo aquí es MDX, precisamente con ejemplos específicos de qué es óptimo y qué no es óptimo a la hora de estar ejecutando. También cómo interpretar los profiling trays, cómo se procesan las arquitecturas, cómo se procesan las dimensiones, dependiendo de las jerarquías. ¿Por qué? Porque esto me va a ayudar específicamente a determinar específicamente cómo es que se tiene que manejar y procesar las dimensiones. Por ejemplo, aquí tenemos estos aspectos que están aquí en las dimensiones. Por ejemplo, si yo le digo process full, ¿qué es lo que va a hacer? Lo que me va a decir es de que va a descartar todo el contenido de las dimensiones y las va a reprocesar, volver a hacer. Entonces vemos que aquí tenemos qué es lo que está haciendo cada una de estas. Igual me da toda una serie de recomendaciones de cómo optimizar el proceso. Otra de las cosas que tenemos es particiones, cuáles son las mejores prácticas de particionamiento, ya sea para el Data Warehouse o particionamiento para los puntos. No es que ese es un documento bastante
bastante grande que hay que leer, digamos, con cuidado, si lo que estamos hablando específicamente es de optimización de los cubos en SQL Server. A pesar que dice aquí SQL Server 2008, también eso aplica para 2008 R2. Todavía está actual esta guía, que se puede utilizar como referencia. También tenemos otros tipos de artículos que están asociados, que por ejemplo serían, recuerdan aquí lo de MDX, entonces también existe ese artículo, Analysis Service Query Performance Top 10 Best Practices, que son las mejores prácticas para el desempeño, aumentar el desempeño de los queries con MDX dentro de SQL Server. Entonces tenemos una serie de documentos de referencia que se pueden empezar y estar utilizando. Después, ¿cuáles son otras de las ventajas? Hay que recordar que dependiendo de la versión de SQL Server, se han dado mejoras dentro de todo lo que sería el desempeño. La principal mejora que nosotros tenemos acá es de que, por ejemplo, si nosotros actualizamos a 2008, ya solo por haber actualizado a 2008 es más rápido que SQL Server 2005, sin hacer nada. ¿Por qué? Porque la arquitectura interna cambió. Igual, vean que con solo pasar a 2008, los queries ejecutan de un 20 a un 60% más rápido, solo por haber cambiado la versión. Entonces es importante tomarlo en cuenta. Otra de las cosas que tenemos es específicamente que tenemos que empezar a pensar en arquitecturas que empiecen a escalar. Por ejemplo, usualmente cuando uno habla de un data warehouse piensa en la base de datos y piensa en cubos, y en cubos se queda solo con un servidor, ¿verdad? Si hablan de la base de datos, lo que dicen es si quieren alta disponibilidad, lo que hace es que pone un clúster, ¿cierto? Ese es el ambiente típico, pero a veces la gente se olvida que también lo que sería análisis services se puede escalar. Aquí tenemos solo un ejemplo. Ven que aquí yo tengo dos análisis services, ¿verdad? Y dentro de esos dos análisis services, adelante de él hay un balanceador de carga. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener? Estos análisis services tienen cubos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Usualmente, lo que se va a hacer en este tipo de arquitectura es que un servidor procesa el cubo, ¿verdad? Y cuando el cubo está procesado, se recupera en el otro servidor. Entonces, ahora al final, los dos servidores tienen el cubo procesado. Y este balanceador de carga atiende todas las peticiones, y como es el mismo cubo, porque es una copia del otro, entonces se pueden repartir las peticiones entre dos servidores de análisis service. Como este es un balanceador de carga por hardware, también podríamos agregar ahí otra copia de análisis service, otra instancia, y dividir la carga ya no entre dos, sino que entre tres. Entonces ahí estamos aumentando directamente el desempeño de toda nuestra arquitectura. También se puede aumentar el rendimiento de reporting services. Recuerden que usualmente los usuarios se van a conectar por Excel, ¿verdad? O por SharePoint, pero también se podrían conectar desde reporting services, reportes que se conectan directamente a los cubos. También puedo, dentro de reporting services, hacer todo lo que sería un clúster, en este caso un clúster de NLB con reporting services, que es importante tomar en cuenta que también podría estar mejorando el desempeño. De hecho, esa configuración de reporting services en NLB ayuda bastante para alta disponibilidad y también para todo lo que sería el aumentar el rendimiento. Vamos a ver, un momento acá.
Por ejemplo, si ustedes quieren configurar un NLB con Reporting Services, pueden usar esta guía. ¿Ven? Esta guía lo que hace es que le da el paso a paso de cómo crear un ambiente de alta disponibilidad y de balance de carga de Reporting Services. Entonces, eso es importante que lo pueden tener aquí como referencia. Entonces, aquí está todo el paso a paso. Aquí está es una entrada de un blog. Entonces ustedes lo pueden tener aquí como referencia. Entonces ven de que cuando estamos hablando de análisis servicios y escalabilidad, prácticamente hay que tomar en cuenta de que no estamos atados a tener solo un servidor para que haga todo, sino que va a haber un momento en que por más memoria que le pongamos, por más procesadores que le pongamos, el servidor va a tener un tope de desempeño. Entonces, la única opción que nos va a quedar es hacer un scale out, que es lo que se está haciendo acá, que es crecer hacia afuera, donde vamos a crear clusters de servidores para poder atender a los clientes de forma exitosa. Existen más recursos. Por ejemplo, hay casos de estudio donde en algunos de estos casos está publicada la arquitectura de cómo lo hicieron. Por ejemplo, aquí yo tengo un ambiente de médico, digamos que son 20.000 reportes por día. Aquí tenemos un cubo de 15 terabytes. Incluso yo les había mencionado anteriormente en otra ocasión de que Yahoo tiene un cubo que mide 24 terabytes, que va a llegar alrededor de 38 terabytes este año. Entonces ven de que sí se puede crecer bastante, sí es posible crecer dependiendo del tipo de arquitectura que uno esté trabajando. Existe también una serie de recursos para poder optimizar el desempeño. Un recurso que es bastante interesante es este que está acá, que es Analysis Services Load Simulator and Query Generator, que es un ambiente que está gratis. Como lo ven ahí, me puede simular cargas contra el Analysis Services. Después tengo este otro que es el Analysis Services Performance Workbench. Ese lo que me hace es igual, poder analizar el desempeño de Analysis Services y simular cargas y ver qué es lo que podría hacer, y además me dice dónde están los cuellos de botella. Me van a decir dónde está el cuello de botella. Entonces eso es importante para poder tomarlo en cuenta. E igual hay un sitio que es bastante interesante, que es que es el de SQLcat, donde me dan arquitecturas de referencia de alta escalabilidad y alta disponibilidad en ambientes de Microsoft, específicamente en el ambiente de SQL Server.